Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad que el 3 de mayo es una fecha que siempre está, donde siempre está bueno traer la reflexión y poder pensar críticamente lo que es no solo la historia, sino también lo que es el presente de la ciudad, lo que somos nosotros como barilochenses que vivimos en una ciudad y, como decimos habitualmente los historiadores, ¿no? Poder entender el pasado para comprender dónde estamos en el presente y en base a eso poder pensar nuevos futuros. Acá en Bariloche tenemos la carrera de historia desde los años 90 aproximadamente, de mediados de los años 90, y a partir de la formación en historia yo creo que se han ido un poco revisando las construcciones, los imaginarios que se han hecho en torno a la ciudad de Bariloche. Hoy en día se habla mucho más de Bariloche como una ciudad de múltiples caras. En su momento la idea predominante era esta de Bariloche como la Suiza argentina, que es algo que se construyó desde los años 30 con el desarrollo del turismo en Bariloche, que bueno, Bariloche no siempre fue una ciudad turística, antes de eso era una colonia agrícola que tenía fuertes vínculos comerciales con Chile, y a partir, bueno, lo que fue el golpe del 30 y el gobierno militar en aquella época, llega el proyecto de parques nacionales, se instala parques nacionales, y con eso esta idea de Bariloche como una ciudad turística, que en principio era turismo de élite. Recién en la época del peronismo se empieza a hablar de un turismo más de clase media, pero en su momento nace como un turismo élite, y esta idea de la Suiza argentina también traía aparejada la idea de una ciudad sin conflictos, ¿no? O sea, remite a la idea de Suiza, por ejemplo, como un país neutral, en ese caso, bueno, una ciudad totalmente tranquila, paradisíaca, libre de conflictos. Después, más adelante, esto dio lugar, mucho más avanzado del siglo XX, a la idea de Bariloche como ciudad de dos caras. Una ciudad donde había una cara turística y otra ciudad donde vivían los sectores populares con situaciones de marginalidad, pobreza, etcétera, que era una mirada que, por supuesto, visibilizaba una de las caras y la otra la invisibilizaba. Después se empezó a hablar mucho más, y en eso tuvo mucho que ver, por ejemplo, los estudios de Laura Méndez, la doctora Laura Méndez, que ha sido una gran impulsora de lo que es la carrera de historia acá en Bariloche, de la Universidad del Comahue. Se empezó a hablar de una ciudad de múltiples caras, porque Bariloche es una ciudad totalmente segregada, fragmentada, donde tenemos barrios muy cercanos, pero con situaciones sociales y económicas totalmente diferentes, donde hay poca interacción, y ahí es donde los sectores populares construyen sus propias estrategias para poder apropiarse de la ciudad. Hoy en día lo que pensamos es, a partir de la revalorización de las experiencias de los sectores populares, que la ciudad, más allá de estas múltiples caras, en términos de imaginarios, se construye a partir de todos esos imaginarios juntos. O sea, Bariloche es un poco la Suiza argentina, es la ciudad de dos caras y es también la ciudad de múltiples caras. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando fue el tema de el asesinato de los chicos del 17 de junio de 2010, o cuando fue, por ejemplo, el tema de el conflicto, el debate si venía o no venía el Walmart, el Changomat, reafloraron las identidades de, vivimos en el Alto, tenemos estas problemáticas, tenemos problemas de represión, no nos llegan los servicios, y todas esas cuestiones un poco existen, están presentes y forman parte de las identidades y los discursos que los sectores populares se han apropiado para poder visibilizar sus propias demandas. Luciano, y digamos esto que aparece, vos decís ya desde una mirada desde la academia, o decís que estos discursos,
social, de que estos discursos sociales ya se han permeado en la sociedad y en la academia, bueno, qué tanta fuerza tienen, ¿no? O sigue todavía como muy potente esa idea de el Bariloche de las dos caras. Sí, en la academia son debates bastante recientes, como te digo, recién en los años 90 se empezaron a discutir ciertas cuestiones. Hasta ese momento, hasta que se empezaron a dar estos debates, todavía está muy presente esta idea de Bariloche como una ciudad que habían construido los pioneros, ¿sí? Que eso es algo que viene de las leyes de tierra de finales del siglo XIX, después lo que fue la conquista militar de la Patagonia, la mal llamada campaña del desierto, que las leyes de tierra favorecieron la llegada de migrantes principalmente europeos, ¿sí? Alemanes, austríacos, suizos, gente de ascendencia eslava. Entonces estaba esa construcción de Bariloche como una ciudad construida por los pioneros, que obviamente hubo siempre muchos pioneros, inmigrantes, emprendedores, pero detrás de eso se dejaba de lado a todo el resto de la población, digamos, y eso implicó también la invisibilización de, por ejemplo, los pueblos originarios, ¿sí? Que han sido siempre parte de nuestra ciudad, siempre parte de nuestra identidad, y eso se dejó de lado. Entonces, hasta, como te digo, fines del siglo XX se siguió hablando de Bariloche como la ciudad construida por los pioneros, o sea, la historia de las guías de turismo, digamos, ¿no? Uh-huh, claro. Y eso también es algo que se ve mucho en las escuelas, que uno por ahí habla con docentes y siempre se comenta esto de que no hay suficientes materiales para dar la historia de Bariloche desde otro lugar. Uh-huh. Se sigue hablando de la historia de los pioneros, que además destaquemos que siempre se habla de varones. O sea, claro, siempre se deja de lado, lamentablemente, a las mujeres. Siempre se nos viene a la cabeza el nombre de, no sé, Capraro, Bustillo, entre otros, y se deja de lado completamente a las mujeres, que también han hecho grande esta ciudad, y también se deja de lado a los pueblos originarios, que desde la época de la campaña del desierto son los grandes invisibilizados, y eso junto con otras construcciones identitarias que los han dejado afuera. Esta idea, por ejemplo, del mapuche como chileno, como usurpador de tierras, como, bueno, ahora está muy vigente el tema del discurso del mapuche terrorista y todos esos discursos que están presentes en la sociedad y que se transforman en discursos de odio. No está mal el debate, no está mal la diferencia. En Bariloche tenemos una ciudad donde, por ejemplo, en nuestra plaza se ve todo el tiempo esta cuestión de estatua de roca no, estatua de roca sí, pañuelos no, lo cual esas diferencias y esas contradicciones hacen a nuestra identidad, lo cual no está mal, pero bueno, obviamente el límite es cuando se transforma, por supuesto, en discursos de odio. En ese caso, eso es lo que tenemos que repudiar. Y en el caso de la academia, cada vez más se le está dando lugar, por suerte, a las miradas de los sectores populares, a revalorizar también el lugar de las mujeres, y bueno, eso un poco, como te digo, más reciente, ¿no? Y también se visibiliza estas identidades que también construyen identidad. Cuando yo te decía esto al principio de la ciudad de las dos caras, es algo que obviamente lo criticamos en la academia, pero también es algo que está presente, ¿sí? Y también construye ciudad. Eso lo vemos, por ejemplo, mucho. Yo investigo clubes de fútbol, y en los clubes de fútbol está mucho este relato de juntamos los chicos y bajamos al centro, o bajamos a jugar, o los equipos de abajo vienen al alto. Sí, son construcciones que están presentes y que también hablan de la identidad y de cómo los sectores populares se apropian del espacio público, tantas veces negado, por lo menos desde los discursos, ¿no? Cuando uno piensa la ciudad turística, generalmente no están los sectores populares. Y pensaba qué es lo que, bueno, ¿no? La academia, me imagino, eso de, bueno, observar, interpretar las
distintas realidades, has estudiado, como vos decís, bueno, equipos de fútbol, también el movimiento obrero en Bariloche. ¿Qué tanto de, bueno, el empujar primero de la sociedad organizada a través de movimientos, de clubes, que van como transformando esos discursos, o esos discursos, digo, de la academia, esas interpretaciones? Sí, en mi caso, por ejemplo, estudiando los clubes de fútbol, una de las cuestiones que principalmente me gusta revalorizar es el tema, o sea, yo investigo clubes desde los años 80 en adelante, y algo que veo es toda la movida de organización de experiencias asociativas, no solo clubes, sino también juntas vecinales, bibliotecas populares, otras instituciones deportivas que han nacido con el objetivo de poder satisfacer necesidades que el Estado no puede satisfacer, ¿sí? Y generar instancias de organización y de identidad que vienen muchas veces a suplir lo que el Estado no puede generar. O sea, sobre todo en las últimas décadas, Bariloche ha tenido un crecimiento de población exponencial, y ese crecimiento, junto con la hegemonía del turismo como actividad principal y distintas situaciones de carencia de servicios, ha motivado a los sectores populares a desarrollar sus propias estrategias, sus propias formas asociativas. Claro, y romper, poder, digo, con un poco con esa, por ahí no sé si se entendió, pero romper, digo, con esa mirada o esa lógica de las dos caras y el alto, bueno, son pobrecitos que no hacen nada, no, sino que, bueno, en función de determinadas realidades hay organización, movimiento. Absolutamente. Y eso lleva a que después se visibilicen los distintos discursos. Porque también esta idea de ciudad de dos caras lo que hace es, como te decía, es por un lado invisibilizar una de las caras, y también deja a los sectores populares como actores pasivos, claro, de la sociedad, ¿sí? Entonces, en las últimas investigaciones, las más recientes, como que se apunta siempre a revalorizar la capacidad de acción, ¿sí?, de las poblaciones de los barrios, que me parece que eso es lo más rico que han tenido los estudios en los últimos años. Puedes ver esta cuestión de las identidades que se construyen, cuáles son las experiencias asociativas, la creación de nuevas instituciones. Bueno, también en mi caso, estudiando el tema de los trabajadores municipales, qué importante ha sido el apoyo de los empleados municipales, de los trabajadores, para que un gobierno pueda prosperar o no pueda prosperar. Son cuestiones en las que cada vez más se está visibilizando cuál es el peso de los trabajadores y de las poblaciones de los barrios. Luciano, es un gusto compartir el aire con vos. Lo hacemos cada tanto, te convocamos creo solo para el 3 de mayo. Vamos a ver si te molestamos un poco más seguido. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.